Continuamos con el estudio de Romanos capítulo 5. Vamos a profundizar hoy mediante el versículo 2, primera parte. Así que vamos a leer los primeros dos versículos, que dice así la Escritura, Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias por poder estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos. Señor, y ahora queremos rogarte que tú nos ayudes a entender tu palabra, las Sagradas Escrituras. Siempre acudimos a la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ilumine. Y estamos confiados, Señor, en el poder mismo de tu divina palabra. Pedimos, Señor, que nuevamente que bendigas a los hermanos aquí presentes, como también a los que tú sabes que conocen las razones por las cuales no están. Pedimos, Señor, que les bendiga y que los guarde, Señor, de todo mal. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy, la posición del creyente en la extraordinaria gracia de Dios. La posición del creyente en la extraordinaria gracia de Dios. Como cantábamos recién, realmente su gracia es admirable. Y en todo lo que Pablo viene enseñándonos, en todos los capítulos que ya hemos estado estudiando, y el domingo pasado veíamos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahora, versículo 2, por quien también, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente tenemos paz para con Dios eternamente, como decíamos la semana pasada, sino también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y es lo que realmente nos une a Cristo de una forma inseparable, es su gracia. No es nada en absoluto algo que, como hemos estado estudiando vez tras vez, algo que podamos atribuirle a nuestros méritos personales. Esta palabra, entrada, que se usa aquí, este término, aparece en el Nuevo Testamento 3 veces. Fíjense en Romanos 2:18, perdón, en Efesios 2:18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Luego, en capítulo 3 mismo de la carta a los Efesios, versículo 12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aparece este término, esta palabra, entrada. ¿Y qué es lo que tiene de llamativo o de importancia? Si vemos, si consideramos en la mente de aquel judío el hecho de pensar, de tener acceso directo a Dios o entrada al lugar santísimo, era algo que no se le podía ni siquiera imaginar. Porque ver el rostro de Dios equivalía a morir. Y acá Pablo nos estaba diciendo que fuimos justificados por la fe, por lo tanto hemos sido reconciliados con Dios, por lo tanto tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. ¿Algún hermano o hermana que lo pueda leer? Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en la nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Muy bien. ¿Y 20 y 21, por favor?
Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Perdón, del 19, de capítulo 19, versículos 20 y 21. Ah, perdón. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios... Perdón, El 20. 19, del capítulo 19, versículos 20 y 21. Éxodo 19, 20 y 21. Sí, Descendió Jehová sobre el monte Ujú. Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. muchas gracias. Tanto vemos como en el versículo 9 y 20 y 21, donde la orden de Dios había sido bien marcada, bien estricta, donde ellos llegaran a ver a Dios, de cierto morirían. Entonces, cuando Pablo escribe esto, tenemos que ver que en la mente de aquel judío era totalmente algo impensable. Tener entrada, como dice el texto aquí de Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Después que el tabernáculo fue construido y más adelante el templo, se fijaron alrededor de ellos límites totalmente estrictos. Un gentil no podía pasar de los linderos exteriores. Las mujeres judías podían ir más allá del límite de los judíos, pero nada más. De igual modo, para los hombres y los sacerdotes regulares, cada grupo tenía permiso para acceder cada vez más al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios. Pero ninguno de ellos podía entrar allí. ¿Quién únicamente podía entrar? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Las que quisieras, no. Una vez al año. Y por un tiempo muy breve. Y se dice que el sacerdote, que el sumo sacerdote, en la terminación de sus túnicas tenía que llevar unas campanillas. ¿Para qué? ¿Por qué motivo? Para que todo el tiempo que ministraba ahí en el lugar santísimo se escuchara del otro lado, que estaba todavía con vida. Porque si había algo que a Dios no le agradaba, de cierto moriría. También se dice que entraba con una soga atada a su tobillo, porque nadie podía entrar. Entonces de esa forma lo sacaban. Fíjense que dice ahí, fíjense en Éxodo 28:35. Alguien que lo pueda leer, por favor. Éxodo 28:35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Ujú. Así el pueblo sabía que había muerto por Dios o no. Y la muerte de Cristo puso término a todo eso. A través de su sacrificio expiatorio, Jesucristo hizo que cualquier persona pusiera su confianza en ese sacrificio, ya sea gentil o judío, ya sea mujer o varón. Cada uno puede tener acceso a Dios el Padre, acceso directo. Por eso dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como decíamos la semana pasada, qué tremenda bendición tenemos nosotros. Tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial, al Todopoderoso, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que esta verdad quedara bien ilustrada gráficamente, cuando Jesús fue crucificado, nos dice Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ya no necesitamos esperar que una vez al año el sumo sacerdote entre. Ya lo hizo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Se rasgó ese velo del templo en dos.
Su muerte quitó para siempre de en medio de la barrera a la presencia santa de Dios, que estaba obviamente representada por el velo. Dice Hebreos 10, 19, 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo las veces que querramos, todo el tiempo. No dependemos de nadie, solamente de nuestro Señor Jesucristo, y por su gracia tenemos acceso. No necesitamos un sacerdote humano, no necesitamos el sumo sacerdote una vez al año, no. Entrar a la misma, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Poder estar en contacto con nuestro Dios eterno, con nuestro Salvador, todo el tiempo, las veces que queramos. Tan solamente por su gracia, por esa extraordinaria gracia de Dios. El profeta Jeremías, prediciendo esto, dice allí en capítulo 32, versículos 38 y 40, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Con base en nuestra fe en el Señor Jesucristo, trae a nosotros los creyentes a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo. Estamos firmes alude aquí a un concepto de permanencia, de algo que se mantiene erguido e inconmovible. Estamos firmes en la gracia de Dios, podemos estar seguros. Aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios lo que tiene el poder para salvarnos y para mantenernos firmes en la salvación. Es la gracia de Dios. Nosotros no somos salvos solamente por la gracia de Dios más nuestros esfuerzos. Es solamente por la gracia de Dios. Si yo en algún momento, como hemos dicho, pienso que necesito de la gracia de Dios, del sacrificio de Jesús en la cruz, más lo que yo pude haber hecho, más mi propio esfuerzo humano, estaría desacreditando totalmente la gracia de Dios. Estaría diciendo que la gracia de Dios no es suficiente. El sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente. No ha sido completo la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Y Dios dice todo lo contrario en su palabra. Él dice allí en Filipenses 1:6, hablando del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una obra un día en vos. Dios comenzó una obra un día en mí. Y dice Dios, promete Dios. Por eso dice Pablo, estoy persuadido, estoy convencido que esto es así, que esto es verdad absoluta de Dios. Él comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Él, como cantábamos recién, hemos sido por su gracia y misericordia, por medio de la fe, declarados justos. Un día vamos a ser glorificados por su gracia. Y estamos en este proceso de santificación también por su gracia. No tenemos mérito en ningún momento. En ningún momento de la historia tenemos méritos propios con los cuales nos podemos vanagloriar. Ni en el momento cuando fuimos declarados justos, ni en este proceso de santificación, ni en el momento de la glorificación. En ningún momento. Todo es por la gracia de Dios. Por la extraordinaria gracia de Dios. Soberana gracia de Dios. Dice también en Gálatas 3:3, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Perdón, eso es Judas 24. Y también en Gálatas 3:3 dice, nosotros no comenzamos por el Espíritu para acabar siendo perfeccionados por la carne. Si comenzamos siendo creyentes por el Espíritu Santo de Dios, vamos a terminar
siendo glorificados por el Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios. Como dice ahí en Filipenses 1:6. Él comenzó la obra, la buena obra. Él la va a perfeccionar. Nosotros, lamentablemente, pecamos contra Dios muchas veces, siendo aún creyentes. Pero gracias a Dios que nuestro pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Y eso no nos da una licencia para pecar deliberadamente, obviamente que no. Sino que nos muestra la Escritura que todos mis pecados, que todos tus pecados, Jesús en la cruz pagó el castigo pleno, completo, por todos. No solamente por los que ya cometiste, sino por el presente y por los que vamos a cometer lamentablemente. Ella pagó el precio y lo hizo completo, pagó la totalidad. No quedó algo suelto, algo sin pagar, algo sin arreglar. La obra de Cristo en la cruz fue completa. La obra de Cristo en la cruz satisfizo la ira justa de Dios Padre. Si ningún pecado que una persona comete antes de la salvación es demasiado grande para ser cubierto por la muerte expiatoria de Cristo, ciertamente ningún pecado que cometa después de la salvación es demasiado grande para ser cubierto por la sangre de Cristo. Pablo, en capítulo 5, versículo 10, nos dice de Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si un Salvador agonizante pudo traernos a la gracia de Dios, con toda seguridad un Salvador vivo puede mantenernos en su gracia por toda la eternidad. Es por su gracia que tenemos ese libre acceso a la misma presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, infinitamente santo. Más adelante, en el versículo 20 del capítulo 5, Pablo va a decir, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estando firmes en la gracia, nos encontramos siempre en la espera del perdón constante. Pero vuelvo a decir, no porque sepamos ciertamente, por lo que la Escritura nos revela, que hemos sido perdonados completamente por Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nos tiene que llevar a decir, bueno, entonces tengo cierta libertad para pecar. Si yo estoy pensando eso, seguramente que no entendí nada de lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Porque lamentablemente, como dice Juan, vamos a pecar. Pero vamos a pecar y gracias al obrar del Espíritu Santo nos vamos a arrepentir. Vamos a pedir perdón. Vamos a querer estar nuevamente a cuentas con Dios, en una buena relación, en una íntima relación con Dios. El saber esto no nos lleva a pecar deliberadamente, todo lo contrario. A Timoteo, allí en 2 Timoteo 1:12, escribe, dice, yo sé que a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Podemos estar seguros de que nuestro lugar eterno en el cielo con Dios está seguro. Porque quien prometió es fiel, es verdadero. También escribe más adelante en Romanos, como hemos ya dado lectura en algún momento, ¿qué pues diremos? En Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos a Dios de nuestro lado, Dios es nuestro Padre. Tenemos acceso libre al lugar santísimo, a la misma presencia del Dios vivo y verdadero. Él está de nuestro lado, Él es nuestro Dios, Él está morando en la tercera persona de la Trinidad en nuestros corazones. ¿A quién podemos temer que esté en contra de nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo.
Luego continúa diciendo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Vos sos un escogido de Dios? ¿Sos una escogida de Dios? ¿Quién te va a acusar? Dios es quien te declaró justo o justa. Dios. ¿Quién es el que te va a condenar? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es nuestro Dios y esa es nuestra realidad, esa es nuestra posición en la gracia extraordinaria de Dios. Como dice la Escritura, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no depende de vos ni depende de mí. Depende de que Dios nos regaló ese don. Nos dio ese regalo de la fe. Provino de Dios. Dios proveyó la fe. La misma fe que le proveyó a Abraham, para que Abraham le creyera a Dios y le fuera contada por justicia. Si Dios en su soberanía declara a aquellos que creen en su Hijo como justos para siempre, ¿quién puede cambiar ese veredicto? Absolutamente nadie. Dios te declaró justo un día. Dios te declaró justo un día. Nadie puede cambiar ese veredicto. Podés estar convencida, como dice Pablo. Segura de que nadie puede separarte del amor de Dios. De que nadie puede cambiar ese veredicto. Fuiste declarado justo. Fuiste declarada justa. Delante de Dios. ¿Qué corte más alta puede rescindir la absolución divina? Por supuesto, no existe una corte más alta, ni un juez más supremo, porque Jesucristo es el juez de toda la humanidad. Y Él da a sus verdaderos hijos la inefable y confortante promesa de que todo lo que el Padre me da, dice en Juan 6:37, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esas son las palabras de Dios mismo, de Jesucristo, el juez de toda la humanidad. Si Dios te declaró justo por los méritos de Jesús en la cruz, ¿quién puede cambiar este veredicto? Nadie, absolutamente nadie. Y vuelvo, insisto sobre lo mismo. ¿Y eso, tenés algo que te pertenece a vos? No, en absoluto, no tenés parte en este hecho, en esta posición. En absoluto. Es solamente la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Es por medio de la fe. No es porque sea una persona más importante o supuestamente buena o influenciable o famosa o con muchos recursos económicos. Por la fe. Por la fe, Abraham fue justificado. Por la fe fue declarado justo Abraham. Y así todos los héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos. Todos por medio de la fe. Nadie por méritos propios, en absoluto. No es para que los creyentes queden en libertad de pecar, ya que su salvación ha sido asegurada. El propósito y efecto mismo de la salvación es hacer libres a los hombres y mujeres del pecado. No liberarlos o libertarlos para que continúen pecando. Pablo recuerda más adelante a los creyentes de Roma, diciéndole en 6:18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Alguien que profesa ser cristiano y peca de manera persistente y reincidente, prueba con ello que no pertenece a Dios, que no conoce a Dios. Vayamos a 1 de Juan. 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí en capítulo 3, versículo de 1 de Juan 3, 9 al 10, dice Juan, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. También en capítulo 2, versículo 4, dice Juan, ahí en 1 de Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, de tal es mentiroso y la verdad no está en él. El decir, soy cristiano es fácil. El expresar con palabras es fácil. Fíjense también ahí, por favor, en la carta a Tito. Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesar, decir que conocemos a Dios, es fácil. Pero ¿qué dicen nuestros hechos? Acá Pablo a Tito le dice, pero con los hechos lo niegan. Juan dice, decir que conoces a Dios y no guardar los mandamientos y no le obedeces, tu carácter es mentiroso. Como ya hemos estudiado, no es que dijiste una mentira. Dijiste una mentira porque sos mentiroso. Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con que no has sido renacido, no has sido declarado justo. Declarado justo. Dios no ha obrado en tu corazón con arrepentimiento. No has reconocido tu condición de pecador o pecadora. Por lo tanto, solamente tenés una religión. Decís conocer a Dios, pero con tu vida lo negás, porque no obedeces a Dios, porque no amás a Dios verdaderamente. Por eso Juan, como hemos leído, todo aquel, dice, que es nacido de Dios, no practica el pecado. No dice no peca, no practica el pecado. No lo caracteriza el pecado en su vida. No es lo que hace con total normalidad. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que no hace justicia, no es de Dios, no es nacido de Dios. El creyente verdadero comienza a partir del momento que es declarado justo, a partir de aquel momento que Dios lo salva, que cancela su deuda, que pone la justicia de Cristo en su cuenta. Comienza a partir de ese momento en adelante un nuevo patrón de vida, un nuevo patrón de conducta. Él desea de todo corazón amar a Dios y por lo tanto obedecer a Dios, y comienza a aborrecer su propio pecado, su propia naturaleza que le incita a pecar, que le incita a desobedecer a Dios. Es lo que hablamos también la semana pasada. Realmente llega al punto de tener un verdadero arrepentimiento. Antes se amaba el pecado, amábamos el pecado, amamos el pecado, aborrecíamos a Dios. Cuando Dios obra en nuestro corazón, Él obra en arrepentimiento, con arrepentimiento. Reconocemos nuestra condición y nos arrepentimos y comenzamos a aborrecer nuestro pecado y comenzamos a amar a nuestro Dios. Obviamente que nos gustaría que nuestro caminar, desde entonces, una vez que fuimos declarados justos, nuestro caminar sea sin pecado. Desearíamos de todo corazón. Pero la realidad es que no. Un día sí, cuando seamos glorificados ya no vamos a tener más relación con el pecado. Qué glorioso va a ser este momento. Pero nuestros deseos ya son diferentes, como hijos de Dios. Ya no nos da lo mismo si pecamos o no pecamos. De hecho, no lo amamos. Nuestra vieja naturaleza sí, obviamente, que nos tienta
como dice Pablo a los Gálatas, para que no podamos hacer lo que realmente queremos. Se oponen a los deseos de nuestro espíritu. Pero ya no tiene potestad, ya no tiene toda plena autoridad sobre nosotros. Ya hemos sido libertados, dice la Escritura, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Ya podemos con la ayuda del Espíritu Santo, arrepentirnos de nuestros pecados, aborrecerlo y buscar a Dios constantemente que nos ayude y poder ver el pecado como Dios lo ve, con todas nuestras limitaciones actuales, pero aborrecemos ya el pecado. No nos da lo mismo pecar que no pecar, porque es el Espíritu Santo que nos convence de que ofendemos a Dios, que por ese pecado o que por esos pecados Cristo derramó su sangre y pagó la cuenta en la cruz de Calvario. Soportó la ira justa de su Padre, porque en Él fueron puestos todos tus pecados, todos mis pecados. Y eso lo puedo entender cuando Dios obró en mi corazón. Porque como dice la Escritura, el hombre natural no entiende esas cosas, porque se debe discernir espiritualmente. Las Escrituras incluyen reiteradamente detalles de pecaminosidad, fragilidad y debilidad de nosotros los seres humanos, incluyendo aún los convertidos, incluyendo a los creyentes, incluyendo a los hijos de Dios. No somos lo hemos expresado más de una vez, no somos del todo fuertes. Deseamos y tenemos que estar fuertes en el Señor, pero muchas veces tenemos momentos de debilidad, tenemos cosas que nos cuestan más que otras y que necesitamos la ayuda de Dios y que aborrecemos nuestra vieja naturaleza y que nos sentimos realmente apesadumbrados cuando pecamos y cuando le fallamos a Dios. No nos creemos grandes personas. Ahora yo tengo todo resuelto. No es así. Porque hemos conocido por gracia y necesitamos de la gracia de Dios para continuar firmes. Y gracias a Dios que en Él podemos continuar. Y gracias a Dios que en Él no nos vamos a perder. Por eso es que, como dice Pablo, estamos seguros de eso. Que aquel que comenzó un día la obra la va a perfeccionar. Estamos en Él, no depende de nosotros. Porque por todos mis pecados pagó Cristo en la cruz. Que un creyente ponga en duda su seguridad de salvación equivale a cuestionar la integridad y el poder de Dios. También significa añadir mérito a la obra humana y a la obra de Dios que ha recibido por gracia queda a un lado, queda marginada. También equivale a añadir la confianza a sí mismo y no en la confianza plena y absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Puesto que la salvación no se merece, pero tampoco una vez obtenida no se puede perder. Porque Dios es que completó la obra y porque Dios lo promete, porque Dios lo dice. No debemos poner nuestra confianza en nosotros, en lo que hicimos nosotros, porque nada bueno hemos hecho delante de Dios. Todo pecado, como hemos dicho domingos anteriores, lo único que podemos ofrecerle a Dios es pecado. Es multitud de pecados. Aun cuando pensamos que nosotros podemos hacer algo bueno para Dios, nos dice Dios, tus mejores cosas, tus mejores justicias, por decirlo de una forma, para mí son consideradas como trapo de inmundicia. No sirven, no alcanzan. Pero también si pensamos, como dije recién, si pensamos que la obra redentora de Cristo, que la obra expiatoria de Cristo en la cruz, le falta algo, estoy blasfemando el nombre de Dios. Estoy diciendo que la obra de Cristo fue incompleta, que la obra de Cristo no fue suficiente. Le estoy dando más importancia a mis méritos propios humanos que a la obra de Dios. Y no estoy creyendo lo que Dios dice en su palabra. Que si soy salvo es por medio de la fe, es por gracia, no es por obra, para que nadie, dice el texto, para que nadie se gloríe. Es tan solamente por la gracia de Dios. Recibo de la gracia de Dios
algo que no merezco. Vos no merecías la salvación, yo tampoco merecía la salvación. Como he dicho anteriormente, no fue inmediatamente después que conocí lo que la Escritura dice que me di cuenta realmente o que me convencí de esa verdad tan grande. Yo pensaba que yo me merecía algo bueno de Dios. Hasta que Dios obró a través de su Espíritu Santo y me convirtió y me hizo ver que no merezco nada. Y lo que merezco es una sola cosa. Es el justo castigo de Dios en el infierno. Eso es lo que yo merezco por naturaleza. Y Dios no quiso darme eso. Y era lo más justo que debía recibir. Sino que me extendió su gracia. Me regaló la fe para que crea. Me obró en mi corazón para que verdaderamente me arrepienta. Y así hizo con cada uno de nosotros. Así hizo con cada uno de ustedes. Y como hemos visto en la Escritura también, en Romanos 9, cuando dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí en el capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto. Todo lo contrario. Es el Dios justo. El único justo. El supremo justo. Y Él dice, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Y me compadeceré de que yo me compadezca. Y un día quiso compadecerse de vos. Y un día quiso compadecerse de mí. Un día quiso tener misericordia de vos. Un día quiso tener misericordia de mí. Y es lo que pedimos para nuestros seres amados, para nuestros conocidos, para nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que aún no vemos que han sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, que Dios no ha obrado convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Y oramos para que el Señor tenga misericordia, así como quiso tenerlo un día con nosotros. Pero merecer, no merecemos nada. Esto no lo merecemos. No lo merecemos. Es tan solamente la gracia extraordinaria de Dios. Solo la gracia de Dios. Solo por los méritos de Jesús en la cruz. Como estudiamos hace unos domingos atrás, solo por medio de la fe. No por otra cosa. No porque seas más inteligente. No porque tengas capacidades que el resto no tiene. Nadie en absoluto. Ni el más millonario, ni el más importante, ni nadie. Nadie. Solamente Dios quiso salvar, como dice la Escritura, a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz, por medio de la fe, tan solamente por gracia. Dice un himno de un predicador escocés, Horacio Bonner: quiero tus lazos, oh Cristo, no los míos. Suéltame de mi cadena y rompe las puertas de mi prisión, nunca más estaré tras ella. Quiero tu justicia, oh Cristo, solo ella puede cubrirme. Ninguna justicia es efectiva, solamente la que es tuya. Tu justicia y nada más puede vestir y embellecer, con ella envuelvo mi alma. En ella viviré y moriré. Amén. Es tan solamente la gracia de Dios que nos hace estar seguros en Dios por medio de los méritos de Cristo en la cruz, por medio de la fe que Dios nos ha dado. Esto es por gracia, es por gracia. Como dice en 1 Corintios, Pablo, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que otros ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y pensaba mientras estudiaba este pasaje, cuántas veces somos tentados cuando alguna persona, ya sea
creyente o mayormente no creyente, pondera nuestras buenas actitudes. ¿Cuántas veces nosotros decimos o respondemos a ese halago o esa ponderación? Como Pablo responde acá. Si vos ves algo bueno en mí, yo te agradezco, pero no es obra mía, es por la gracia de Dios. O sea, Dios debe llevar gloria en eso. Porque dice Pablo acá, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si ves algo bueno, si tengo algo bueno, es por la gracia de Dios. Y sería todo lo contrario si ves algo malo. Es por mi pecado, es por mi condición, es porque no he sido obediente a Dios, es porque no me he sujetado a la palabra de Dios, es porque obviamente no he honrado a Dios. Pero vuelvo a insistir sobre lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros honramos a Dios y le damos la gloria que Dios se merece cuando alguien dice, qué bueno que sos así, o qué bueno que hiciste esto? Pensemos, examinemos nuestro corazón si no corresponde decir y responder de esta forma. Dale gracias a Dios, porque por medio de la gracia de Dios es que yo puedo ser así. Es que pude haber hecho esto. También ahí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién nos distingue? Si alguien puede hablar bien de nosotros, ¿quién es el que hace eso, el que lleva a cabo eso? ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Es Dios, por medio de la gracia de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido, lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y dice Pablo, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si nosotros hoy por su gracia y misericordia somos creyentes, hijos de Dios, formamos parte de su gran familia en la iglesia, ¿por qué es? Es por su gracia, es por medio de la fe, y ni siquiera nosotros generamos esa fe, sino que Dios nos la dio como regalo. No podemos gloriarnos en nosotros mismos, bajo ningún punto. Pero a veces quizás, como decía hace un momento, no lo hacemos así deliberadamente y nos comenzamos a alabar a nosotros mismos. Pero una forma quizás de alabarnos a nosotros mismos es lo que dije anteriormente. Es no responder y decir a las personas, no soy yo. Lo que ves, lo bueno que ves en mí es por la gracia de Dios. Dale gracias a Dios. Dale gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Porque no es mío, no me pertenece. No lo generé yo. Yo no soy una buena persona. Si ves algo bueno en mí, es por la gracia de Dios. De gracia recibimos, damos de gracia, dice la Escritura. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este hermoso tiempo que podemos tener aquí, Señor, con la plena libertad, Señor, de estudiar tu palabra. Y, Señor, como dice tu palabra, el texto que hemos dado estudio en esta mañana, tan solamente por tu gracia, por tu misericordia, por medio de la fe, por la obra redentora de Jesús en la cruz, nosotros podemos ser llamados hijos tuyos, con la plena certeza de que nada ni nadie nos puede separar de tu divino amor. Nadie nos puede arrebatar de tu todopoderosa mano. Señor, gracias, porque también reconocemos y entendemos que no lo merecíamos. Solo merecíamos castigo por nuestros pecados. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Señor, gracias nuevamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, cada uno de nosotros debería pagar por nuestros pecados. Y Señor, y tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado. Señor, gracias porque no solamente saldaste nuestra deuda, sino que pusiste a nuestra cuenta la justicia de tu Hijo Jesucristo. Señor, y todo por gracia. Señor, realmente estamos maravillados
asombrados, Señor, por tanto amor, tanta misericordia como hemos le dado lectura también en esta mañana. Quisiste tener misericordia de nosotros. Señor, y de la misma forma, Señor, acudimos a esa misericordia para que también sea ministrada en aquellas personas que aún hoy todavía no te conocen, todavía no han nacido de nuevo, todavía no se han arrepentido de su condición de pecador, pecadora. Señor, obra, Señor, en cada uno de ellos, a través de tu Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, justicia y juicio. Señor, gracias nuevamente por tu divina palabra, gracias por el regalo inmerecido de la salvación. Pedimos, Señor, que bendigas a mis hermanos, que los bendigas en el resto de la semana, que los fortalezcas, que nos dé sabiduría, Señor, para vivir de una forma agradable a ti, Señor. Y, Señor, que podamos tener presente de que cuando hacemos algo bueno, Señor, es tan solamente por tu gracia, y que reconozcamos eso y que le digamos a las personas que es por tu gracia, es por tu divino amor y misericordia que nosotros podemos vivir de esa forma o hacer lo que hacemos. Señor, y que velemos para no deshonrarte. Señor, velemos para pescar cada día menos. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.